Feliz sábado, hermanos. Qué gusto de poder compartir nuevamente con ustedes, mis hermanos y amigos de la iglesia de Patterson. Am, Hoy es un maravilloso día, un sábado maravilloso. Ya el calorcito se siente. Eh, para muchos de ustedes que aún no han trabajado, mis deseos, mi oración, mi gran deseo es que Dios siga proveyendo en cada uno de sus hogares, y como estudiamos hace unas 3 o 4 semanas, que la cesta donde guardas tu harina, la vasija donde tienes su aceite, no cese, siga multiplicándose cada día el arroz, el frijol, que la bendición de Dios esté en tu hogar, esté contigo y te siga protegiendo de cualquier mal. Para aquellos hermanos, amigos que están pasando por esta enfermedad u otra enfermedad, nuestra oración y deseo es que te recuperes pronto. Y para todos aquellos que están bien de salud, que Dios siga manteniéndolos en buena salud. Para abrir la palabra de Dios vamos a orar, para que el Espíritu Santo pueda hablarnos al corazón y podamos sentir nuevamente que Dios nos está llamando para hacer algo para su iglesia en esta comunidad, en esta ciudad donde nos ha mandado a hacer una luz. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en este momento rogamos tu bendición para tu iglesia, Señor. Tú sabes que hay un lugar que has escogido, una área nueva de esta ciudad de Patterson, para que nuestros hermanos de esta tu iglesia de Patterson, Señor, anuncie las bondades, las verdades del Evangelio. Y rogamos, Señor, que en ese lugar donde pronto vamos a estar juntos y reunidos ahí, vengan almas a tus pies, vengan personas que puedan ser tocadas por tu Santo Espíritu, y nuestros hermanos, Señor, puedan ser hombres y mujeres misioneros, niños y jóvenes anunciando el Evangelio. Danos tu bendición y al abrir tu palabra, háblanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como ya muchos de ustedes saben, ya hay un nuevo lugar donde ustedes y su servidor algún día nos vamos a reunir juntos, pero ustedes pues más pronto que su servidor. Y ahí queremos estar algún día apoyándoles, acompañándoles. Así que sigan orando, ¿verdad? Para que ese propósito siga adelante en su iglesia. Un maravilloso lugar. Ya tuve el privilegio de estar ahí y de predicar ahí. Y espero que pronto ustedes también estén ahí juntos alabando el nombre de nuestro Dios. La semana pasada estudiamos acerca del llamado que Dios nos hizo. Es decir, Josué sintió una gran necesidad después de haber caminado con Dios, después de haber visto las maravillas de Dios, primero como servidor de Moisés, después como sucesor de Moisés, vio la grandeza, el poder de Dios maravilloso. Y cuando concluye, prácticamente cuando Josué concluye con su obra, cuando Josué prácticamente ya está dejando de hacer o terminándolo para lo cual él fue llamado, para lo cual él fue escogido por Dios, ahora da un consejo final y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Y el llamado de la semana pasada fue que tú y yo sirvamos a Jehová Dios. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y nosotros abrimos el corazón. Ese fue el llamado que yo sentí el sábado pasado: abrir el corazón para Jesús y ser un instrumento para traer almas a los pies de Jesús. Abrir mi hogar para poder, es decir, abrirlo cuando nos den la oportunidad, cuando nos quiten el toque de queda, cuando ya podamos libremente adorar nuevamente en una iglesia, cuando ya podamos libremente compartir el Evangelio. Entonces abro mi puerta, abro la puerta de mi corazón, abro la puerta de mi casa para anunciar las bondades del Evangelio. Ahora, hoy el estudio de hoy está basado en el capítulo 10 del libro de San Mateo. En los primeros 4 versículos de ese capítulo 10 de San Mateo, Jesús hace una elección. Jesús ya tenía muchos discípulos, pero de esos muchos discípulos escoge a 12 discípulos. Y tú ya los conoces quiénes fueron, conoces el nombre de ellos, de muchos de ellos. Y de esos 12 Jesús les da instrucciones. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas y hace 3 semanas estudiábamos de las instrucciones que Dios da? O de cuando nosotros recibimos un milagro de Dios, regresar a Dios para pedir instrucción de cómo
el joven de la semana pasada, el ex endemoniado, recibió instrucción de Jesús y este fue y predicó el bendito evangelio a los suyos, fue a su casa, abrió su corazón, fue limpiado en su corazón, Jesús cenó con él con Jesús abrió su corazón, su casa personal, después Jesús lo manda a su casa física, de material, y ahí él anuncia el evangelio, ahí él, siguiendo las instrucciones de Jesús, anuncia el evangelio. Y hoy Jesús dice en los versículos 5 al 8, dice así: a estos 12, pero acuérdate que primero Jesús selecciona a 12 de todos esos muchos discípulos que él tenía, selecciona a sus 12 discípulos en el capítulo 10 de San Mateo, versículo 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, fíjate qué maravillosa la palabra instrucción. Jesús les da instrucciones ¿a cuántos? A 12 de sus discípulos, a los que él escogió, a los que él eligió. Es como si yo vengo a este árbol de cherry y escojo las cherries que quiero cortar. No voy a cortar las verdes, las que están de color pinto todavía. Voy a cortar las que están rojas. Yo estoy escogiendo, yo estoy eligiendo cuáles son las cherries que yo voy a cortar. Ahora, Jesús dice, voy a dejar este aquí. Jesús dice, o la Biblia dice, a estos 12 que él escogió, les dio instrucciones diciendo, a estos 12, imagínate que tú eres uno de esos 12, yo soy uno de esos 12, nos da instrucciones Jesús y nos dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes, en algunas versiones sino ve primero. O sea, no es que Jesús está dejando a los gentiles a un lado o a los samaritanos, no. Jesús quiere alcanzarlos a ellos también, pero primero quiere alcanzar a otro grupo de personas. Dice, ve primero, versículo 6, sino ve antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predícales diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Esto es palabra de Dios. Qué maravilloso el mensaje que Dios tiene para ti y para mí. Si tuviésemos que concluir, con esto concluiríamos, hermanos. Qué maravilloso, fíjate. Dios te escoge, así como a los 12, con un propósito especial. Después te da instrucciones, así como a los 12. Y después de darte instrucciones, te da la autoridad. Te da la autoridad para que hagas, para que sanes enfermos, para que sanes leprosos, para que resucites muertos, para que eches fuera demonios, porque has recibido de gracia y por esa razón tienes que dar de gracia. Ayer hablaba con una señorita y al terminar casi de hablar y de coordinar algunos asuntos de la iglesia, me dice, mire, por favor, ore por este niño que mañana, o sea que hoy van a intervenir, van a hacerle una operación. Ya tuvo un cáncer y le regresó, y ahora van a tratar de extirpar ese otro tumor que salió en otra parte del cuerpo. Así que le ruego que oren por él. Le dije, vamos a orar. Aquí por teléfono vamos a hacer una oración por él. Clamamos a Dios. Oramos a Dios. Creímos en sus promesas. No es que nosotros seamos dignos, buenos, perfectos, no. Pero confiar en la palabra de Dios, confiar en sus promesas, trae bendición para otros. Después de orar, le dije, voy a seguir orando por ese niño. Hace unas 2 horas recibí el mensaje que Dios hizo un milagro extraordinario en esa operación. Todo salió bien, ahora está en recuperación. ¿Te das cuenta?
Dios a ti y a mí nos da la autoridad. Fíjate, en la autoridad, primeramente nos escoge. Voy a repetirlo porque quiero que te quede bien grabado aquí. Primeramente nos escoge, nos da instrucciones y luego nos da la autoridad, el poder y el permiso para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, sacar demonios, porque tú y yo hemos recibido por gracia. Ahora mira, Jesús da instrucciones a estos jóvenes, a estos 12 discípulos, y les dice, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Primero vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y yo no sé tú en qué grupo estás, de los perdidos o de los no perdidos. Y no estamos hablando de los perdidos que nunca han escuchado el evangelio, no estamos hablando, aquí se está estudiando, es decir, lo que dice la palabra de Dios es de los perdidos de la iglesia. Aquellos que un día estuvieron en la iglesia y ahora ya no están, o aquellos que dejaron de ir a la iglesia por motivos, que cada quien tiene sus motivos y tiene la libertad de tener sus motivos, y allá ellos y sus motivos. Pero aquellos que se alejaron de la iglesia o aquellos que dejaron de ir a la iglesia, a esos Jesús quiere alcanzar primero. Es decir, si tú propusiste en tu corazón el sábado pasado de abrir tu casa para un grupo pequeño, ¿a quiénes tienes que invitar primero? A las ovejas perdidas de Israel. Primero, ese es el mandato, esas son las instrucciones que Jesús nos da. Ahora, esas personas que se han alejado de Jesús, como se perdieron, caminaron tan lejos, se retiraron tanto, caminaron, que se les olvidó el camino de regreso, se olvidó cómo regresar a casa y quedaron perdidas por allá. En el desierto, en la ciudad, en los montes, no sé dónde quedaron perdidos, pero quedaron perdidos. No pueden regresar atrás porque se olvidaron del camino a casa. Mira, Naamán no sabía la dirección de la iglesia. Cuando estudiamos hace 15 días de Naamán no sabía la dirección de la iglesia. Él estaba perdido. Estaba enfermo y perdido, no conocía. Pero una vez que esta muchacha le da la dirección, él va a Samaria con el profeta Eliseo y entonces es salvado, es encontrado, se encuentra con un Dios que lo había escogido para un propósito especial y él ni sabía. Acuérdate que el primer versículo de ese capítulo 5 de Segunda de Reyes dice, y Jehová había dado victorias a Asiria por medio de Naamán, pero era leproso. Ahora, ¿quién estaba usando a Naamán? Dios, Jehová Dios. Y Naamán ni siquiera conocía a Dios. Acuérdate que tú y yo somos escogidos con un propósito especial. Y Dios había escogido a Naamán desde que estaba en el vientre de su madre. Y así como a ti te escogió y a mí me escogió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió para un propósito especial. Ahora somos escogidos para ir a las ovejas perdidas de Israel. Aquellos que se han apartado, aquellos que son de casa primero. Aquellos que ya conocieron este bendito evangelio, pero por sus razones, como ya explicamos, se alejaron. Ahora, es nuestro deber, si son las ovejas perdidas de Israel, es nuestro deber anunciarles nuevamente el evangelio. Por eso Jesús dice, y yendo predíquenle diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, a esas personas que se alejaron de la iglesia, que están perdidas, vuélveles a predicar el evangelio. Es más, si se han alejado tanto, tienen que rebautizarse otra vez, porque aquí dice que tú les tienes que enseñar nuevamente el evangelio. Y enséñales diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo Jesús está acercado, está aquí. Mira, el mensaje es que Jesús, el Dios del cielo y de la tierra, se hizo carne para estar en ese momento salvando a las ovejas perdidas de Israel. Y Jesús después lo mencionó en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Es decir, el reino de los cielos se acerca cuando tú y yo hablamos con Dios. El reino de los cielos se acerca cuando tú y yo leemos la palabra, el evangelio de Dios. El reino de los cielos se acerca cuando tú y yo expresamos, compartimos, predicamos el evangelio de Dios. ¿Quieres tener el reino de los cielos a tu lado? Predica, estudia, habla con Dios, da testimonio de su palabra. Ahora,
estas ovejas perdidas de Israel se habían alejado, estaban tan perdidas, escuchen bien esto, estaban tan perdidas que ya estaban enfermos. ¿Sabes? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, no creas que nos va a ir bien. Mira, por ejemplo, ahorita estamos en un tiempo difícil. La pandemia nos llegó de sorpresa, lo he dicho. Yo no estaba listo, tú tampoco. Si cuando abran la iglesia no tienes deseos de regresar a la iglesia para encontrarte con Dios, porque sabes que esto es principio de dolores, de verdad es preocupante, ya está para preocuparse por ti. Si escuchando evangelio, si escuchando la palabra de Dios, si escuchando del reino de los cielos, ahorita que tienes tiempo, no regresas en cuanto nos den la oportunidad de ir a la iglesia, estás en un gran problema, estás perdido. Tienes que regresar, y si no regresas, tú y yo que vamos a regresar, tenemos que ir a buscar a esas ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué? Porque puede ser que su enfermedad no los deje venir solos. Hay que ir a traer, hay que ayudarlos a regresarlos a la casa de Israel, a la iglesia, al lugar donde se predica el evangelio, al lugar donde el reino de Dios se acerca. Cada sábado Dios llega para dar una bendición a su pueblo, a su iglesia. Dice, y yendo, predica el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos. No está hablando que sanen enfermos de los gentiles ni de los samaritanos. O sea, sana a los enfermos de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando tú y yo nos alejamos tanto de Dios que perdemos el camino, allá adquirimos enfermedades. Nos olvidamos, vienen enfermedades de salud, vienen enfermedades físicas. Pues sí, lo mismo, ¿verdad? O sea, vienen enfermedades, te empiezas a enfermar porque te has alejado de Dios, te has olvidado de Él y vienen las enfermedades a tu puerta, tocan a tu puerta, se quedan contigo. Después dice, sanen leprosos. Y recuerda que en el capítulo que se titula del deseo de todas las gentes, creo que es quiero ser limpio, habla de la lepra. La lepra se compara con el pecado. Como se han alejado tanto de la casa de Israel, como están perdidos, comienzan a practicar el pecado, reciben enfermedades físicas, comienzan a practicar el pecado y ahora están leprosos, es decir, llenos de pecado. Y después de que están leprosos, un leproso recibe la muerte como un resultado. Después de que viene la lepra, viene la muerte. Y aquí dice, 1. Sanen enfermos. 2. Limpien leprosos. 3. Resuciten muertos. Mira, te enfermas. Recibes como enfermedad la lepra. Después que viene la lepra, viene la muerte. Y ya cuando viene la muerte, la única esperanza que hay es que Jesús resucite tu vida. Pero como Jesús te da a ti la autoridad, entonces tú puedes ir a resucitar a esos muertos que viven en muerte espiritual. Mira, los muertos espirituales existen, están a nuestro alrededor, y hay hermanos que se han alejado tanto que ahora están muertos espiritualmente. Se enfermaron, en su pecado se enfermaron y ahora están muertos, sin vida, amargados, tristes, nada les parece bien, todo les molesta por una o por otra razón. Están muertos y Jesús quiere que tú y yo vayamos a resucitarlos, a despertarlos, a decir, hermano, levántate, ven, vamos a la iglesia, regresa a casa. Dios quiere que tú y yo vayamos a traer a esas personas. Después dice, echen fuera demonios. ¿Te acuerdas? La semana pasada estudiábamos del endemoniado de Gadara. Era un muchacho de la iglesia. ¿Qué pasó con él? No sé. ¿Cómo le abrió la puerta a Satanás? No sé. ¿En qué momento cayó en la trampa de Satanás? No lo sabemos. Pero dice que los demonios hicieron morada en su corazón y era gran cantidad de demonios. O sea, tú te alejas de Dios, te pierdes de Dios. Primero, te pierdes. Segundo, vienen las enfermedades a tu vida. Tercero, esas enfermedades te tumban, te llenan de pecado porque vives en el pecado, la lepra. Tercero, estás muerto. Y cuarto, que es uno de los más tristes, los demonios hacen morada en tu vida.
Y cuando los demonios hacen morada en tu vida, ya tú no tienes la decisión. Se te acaban las decisiones. Acuérdate, el joven era un prisionero de los demonios. Y la Biblia dice que cuando tú te alejas de Jesús, todo esto te puede pasar. Ahora, tú y yo, que recibimos el llamado, que recibimos la bendición de ser escogidos por Dios para ir a buscar primero a las ovejas perdidas de Israel, tú y yo tenemos el regalo de la gracia, y todo lo que vamos a ir a hacer, a sanar enfermos, a sanar leprosos, a resucitar muertos y a expulsar a todos esos demonios, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque recibimos de gracia, o sea, de gratis recibimos de Dios, tenemos que dar de gratis. Tú no puedes lucrar con las bendiciones que Dios te da a ti, jamás se lucra con eso. Tú has recibido de gracia, tienes que dar de gracia. Dios está llamándonos para que nosotros, terminando esta pandemia, terminando esta cuarentena, quizás la pandemia todavía no va a terminar, pero a lo mejor terminando la cuarentena, Dios nos está llamando para que tú seamos lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que tú lo sabes de memoria, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido por Dios, ¿verdad? Está en primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, acuérdate que tú y yo tenemos un propósito en esta vida. No solamente fuimos escogidos, no solamente se nos da el privilegio de ser linaje, no solamente se nos da el privilegio de ser sacerdotes, real sacerdocio, no, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, tú y yo estábamos en tinieblas, tú y yo estábamos perdidos, éramos ovejas perdidas de Israel, o a lo mejor ni éramos de la casa de Israel. Pero ahora que ya somos, tenemos el propósito, tenemos el llamado, tenemos un llamado de parte de Dios para anunciar las virtudes de Dios a aquellos que están en tinieblas. Dios quiere que tú y yo nos preparemos en este tiempo, que seamos humildes y sencillos. Mira, tú y yo, si estamos bien con Dios, y estoy queriendo poner entre paréntesis, si tú dices en tu corazón, bueno, yo estoy bien con Dios, yo no he dejado de ir a la iglesia, yo estoy muy bien. Si tú crees que estás bien, lo primero que vas a hacer llegando a la iglesia es ir a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Pero si en tu corazón, tú que crees que estás bien, ahora sí pongo entre paréntesis, si tú crees que estás bien, en tu corazón tú dices, yo estoy bien, entonces, si tú dices, yo no voy a ir a buscar, o sea, esos hermanos ya conocen, no les voy a hablar, no voy a hacer un esfuerzo por ello, yo voy a buscar nuevas almas. Si tú estás pensando de esa manera, tú estás mal. Tú estás mal, porque el llamado aquí es primero ir a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Por eso es que la parábola del hijo pródigo nos da dos grupos de personas. Tú lo puedes leer en el libro de Lucas. La parábola del hijo pródigo nos da dos grupos de personas. Y lo voy a buscar aquí para leerlo rápidamente, para ir concluyendo con eso. En el libro de Lucas, en el capítulo 15 del libro de San Lucas se encuentra la parábola del hijo pródigo. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre,
Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido, vístanle y pónganle un anillo en su mano y cálcenle sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, acuérdate, resucitad muertos. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha venido, ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre, dice: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo no voy a entrar en la parte del hijo pródigo, del que despilfarró su herencia. Voy a entrar en la parte del hijo mayor, del hermano mayor. Qué triste la condición del hermano mayor. El hermano mayor estaba en la iglesia, pero estaba perdido. Y peor tantito, estaba peor que el hijo pródigo, que el hermano menor. ¿Pero por qué estaba peor? Sí, porque tenía sus cositas por ahí, guardaba o hacía cosas que no debería, no se gozaba en la iglesia. Fíjate bien, no se gozaba. Dice: ¿cuántos años te he perdido? ¿Cuántos años te he servido, no desobedeciéndote jamás? Y nunca me has dado un cabrito para gozarme. O sea, no era feliz en la iglesia. Era un amargado en la iglesia, así dice aquí. Era un amargado en la iglesia que no era feliz. ¿Cuál era el trabajo del hijo mayor? Estar viendo siempre los defectos de los demás. Dios quiera que nosotros no seamos como el hijo mayor, que nosotros seamos esos discípulos que adquieren el permiso de Jesús, la autoridad de Él, para ir a buscar ovejas perdidas de Israel, que están sufriendo en enfermedades, que están sufriendo en su pecado, que están muertos espiritualmente y que están llenos de demonios y necesitan ser liberados. Que tú y yo podamos ir a traer a aquellos hermanos que se han apartado de la iglesia. Yo recuerdo, y con esto concluyo, yo recuerdo en una ocasión en una de las iglesias donde yo he estado, llegó un hermano y me pidió ayuda. Me dijo: por favor, ayúdenme. Dice: yo asistí a tal iglesia, a una de nuestras iglesias, por supuesto. Dice: pero después me alejé, me perdí y caí nuevamente en drogas. Ayúdenme, necesito ayuda, por favor. Y yo necesito, no te preocupes. Empecé a ayudarlo, lo agarré, lo adopté como un amigo y hermano para poderlo ayudar a salir de ese mundo en el que él vivía. Estaba enfermo, estaba lleno de lepra, los demonios habían hecho morada en él, y empecé a ayudarlo. No fue fácil, porque hay que dedicar tiempo, hay que dedicar dinero y esfuerzo. Eso es lo que se hace en un alma cuando la abrazas, cuando la adoptas, cuando quieres regresarlo a la casa de Israel. Inviertes en esa persona tiempo, dinero y esfuerzo. No fue fácil, pero no es imposible para Dios. A veces me tocaba a deshoras de la noche, 11, 12 de la medianoche, a ir, porque ya había caído otra vez en drogadicción, estaba bajo los efectos del alcohol, de la droga, y le estaba afectando a él y a su familia. Había que estar detrás de él, había que estar dando estudios bíblicos nuevamente, anunciándole el evangelio, un evangelio que ya conocía, pero por su pecado se le había olvidado. Imagínate. A Dios gracias, esa alma regresó a los caminos del Señor. Dios tiene propósitos especiales para nosotros. Dios quiere que tú y yo seamos dotados de su Santo Espíritu para
que vayamos a las ovejas perdidas de Israel. Viene mucho trabajo por hacer como iglesia, hermanos, amigos. Viene mucho trabajo. Una vez que este toque de queda termine, viene mucho trabajo. Y tú y yo tenemos que estar ungidos con el Espíritu Santo para hacer una gran labor. Pero primero, ir a las ovejas perdidas de Israel para anunciarles el Evangelio. Que Dios nos ayude, que Dios te bendiga. Yo te invito para que ores, empieces a orar por una o dos personas que ya tienen mucho que no miras en la iglesia, para que le empieces a llamar, que no termine este sábado, que las últimas 3 o 4 horas de este maravilloso sábado tú estés haciendo oración y obra misionera vía telefónica. Empieza a orar, empieza a llamar a esos que sabes que no han llegado a la iglesia, para que los invites, para cuando esto termine, esas personas estén en la iglesia y después puedas ir a Samaria, a los gentiles y hasta los confines de la tierra para predicar este bendito evangelio. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, hemos escuchado tu palabra, Señor, y aquí estamos como el profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estamos, Señor, dispuestos para ser colaboradores tuyos. Personas que sabemos que somos escogidos por ti para anunciar este bendito evangelio, para ir a buscar las ovejas perdidas de Israel, para sanar sus enfermedades, Señor. Nosotros no lo podemos hacer, pero podemos clamar en oración para que esas personas sean sanas, para sacarlos de sus pecados, Señor, para resucitarlos si han muerto espiritualmente y para echar fuera los demonios, Señor, que han hecho morada en su hogar, en su casa, en su corazón. Danos tu gracia, Señor, para que de gracia podamos servirte, podamos darle a otros. Bendice tu iglesia, bendice sus líderes, sus ancianos, sus familias. Permite que esta iglesia crezca, Señor, y traiga bendición a esta ciudad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, pásate un feliz sábado y recuerda las 3 últimas horas de este sábado, dedícalas para hacer oración misionera. Bendiciones.